Vamos a seguir charlando y analizando este tema y lo vamos a hacer de la mano de un doctor en ciencias biológicas y también es investigador del CONICET. Estamos hablando de Alejandro Giraudo, que ya está en comunicación con Ahora al Mediodía para compartir estos minutos y para seguir analizando este tema tan importante y relevante para toda la República Argentina. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Bueno, por tercera vez, y esto ocurrió el año pasado, finales del año pasado, perdió estado parlamentario este proyecto de ley que era muy importante, que se venía militando desde diferentes actores, desde diferentes espacios. Nuevamente se presentó el día de ayer en el marco de una jornada especial para todo el mundo, porque se conmemora precisamente hoy, 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre. ¿Qué significa poder resguardar de esta manera y con un amparo jurídico a nivel nacional este tipo de espacios? Bueno, tenemos que tener en claro que los humedales contienen el agua dulce para tanto humano directamente como para todas las actividades económicas humanas, pero también para la biodiversidad que genera los procesos de formación de suelo, de bosques, de pastizales y hábitat que nos proveen todo lo esencial para los humanos. Lamentablemente, desde el siglo pasado, hemos perdido más del 85% de los humedales en el mundo y en los últimos 15 años hemos perdido el 35% de los humedales del mundo. Esto nos muestra que si a partir de la legislación, pero también de la participación activa de la sociedad, del control del poder político y de la toma de conciencia no cuidamos los humedales, vamos a tener otra catástrofe como las que hemos tenido, tipo el cambio climático o el COVID-19. Es muy importante lo que usted está diciendo, lo que usted está analizando. El 85% se perdió en los últimos años y esto claramente generó un impacto medioambiental y social. Estos últimos fenómenos que hemos estado observando, estos incendios increíbles que se han desatado, no solamente en Corrientes, en gran parte del territorio provincial, el fenómeno de sequía extrema que también hemos atravesado los últimos años, ¿claramente tienen que ver con esto? Bueno, los humanos nos estamos portando muy mal con el ambiente y de hecho hemos generado suficientes problemas ambientales como para que nuestras sociedades mundiales estén en una crisis civilizatoria, ¿no? Esto ha ocurrido a través de la producción intensiva, de la deforestación, de la sobrepesca, la cacería, el drenaje de humedales, que sería lo que esta ley podría prevenir. Y la realidad es que tanto el cambio climático, que tiene que ver con los países industrializados y el exceso de consumo de combustibles fósiles, y la segunda causa es la agricultura, donde nosotros tenemos responsabilidad, la agricultura tecnificada, ¿no? Tenemos responsabilidad también como país productor agrícola muy tecnificado, nos ha llevado a esta situación que es un combo de cosas y lo que tenemos que tener en cuenta es que los problemas ambientales se convierten en problemas sociales rápidamente, porque las sociedades no dejamos de depender todavía en lo esencial de los recursos naturales que nos brinda la naturaleza, ¿no es cierto? Siendo redundante. Entonces, el COVID, que fue claramente un problema ambiental, ¿no es cierto?, con una zoonosis que pasó de un murciélago hacia los humanos, el cambio climático, tiene que ver con todo este comportamiento que tenemos hacia la naturaleza que tenemos que definitivamente cambiar si queremos seguir siendo parte de este planeta, ¿no? Alejandro, como investigador del CONICET, como doctor en ciencias biológicas, te pregunto, ¿cuántos humedales hay en la República Argentina y cuál es el estado que tienen hoy, teniendo en cuenta todos los acontecimientos catastróficos que hemos pasado en el último tiempo? Bueno, la Argentina tiene muchos tipos de humedales y de hecho uno de los objetivos de la ley sería mapear, hacer un mapa preciso de esos humedales en la Argentina. Si bien hoy existen esfuerzos de mapeo, esos esfuerzos no han sido nacionales. Y por ejemplo, bueno, en el litoral donde nosotros estamos, conocemos un gran humedal que es el río Paraná, ¿cierto? Pero también tenemos, por ejemplo, los bajos humedales liberados, los de Argentina con discostal. Tenemos en la zona andina, por ejemplo, Las Vegas, que son humedales en donde son básicamente las únicas zonas productivas en zonas áridas. Tenemos lagunas y lagos que son de origen glaciar en toda la Patagonia. Pero tengamos en cuenta algo importante, el 70% de la Argentina tiene déficit de agua, o sea, los humedales son sumamente importantes
porque una gran parte de nuestro país es árido. Y si bien nosotros vivimos en el río Paraná, donde tenemos acceso a un agua de calidad en grandes cantidades, fíjate que el mismo cambio climático ha llevado a niveles al mismo río Paraná, en donde también va a haber problemas en el aprovisionamiento de agua. Creo que vamos a coincidir en lo siguiente, Alejandro, que esto debe ser y debe considerarse una política de Estado pensando no solamente en esta generación, sino en las generaciones futuras en la República Argentina. ¿Por qué cuesta tanto lograr los consensos necesarios para lograr una normativa de estas características para que finalmente rija en todo nuestro territorio? Y bueno, los humanos tenemos que ponernos de acuerdo en cosas del bien común generales, y las fuerzas políticas dejar discusiones vanas por cuestiones sectoriales y ser verdaderos estadistas. Estamos en un momento en donde necesitamos gobernantes estadistas que lleguen a acuerdos para poder una serie de cosas mínimas que tienen que ver con ambiental, la equidad en la distribución de los recursos, el mejoramiento económico a todos los niveles, y esas cuestiones, bueno, necesitamos coordinarlas. Para eso necesitamos que el sector científico, el sector político y la sociedad, que tiene que informarse lo mejor posible, participen activamente y llegar a estos acuerdos y lograr políticas de Estado que se mantengan, incluso con diferentes gobiernos. Eso es posible y es a lo que tenemos que apuntar. Esperemos que así sea. Alejandro Giraudo, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis. Hasta luego. Muy buenas tardes. El acuerdo con el FMI llega al Congreso. El Gobierno Nacional ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que habilita el tratamiento del memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. De cara a esa presentación, se convocó a una reunión de autoridades del cuerpo y de los bloques para analizar desde el mediodía de hoy el cronograma de trabajo a implementar para el tratamiento del proyecto. Chofer que salió de Paraná dio positivo de alcoholemia. El colectivero viajaba por la Ruta Nacional 168 y a la altura del kilómetro 18 el personal de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe le realizó un test de alcoholemia. Al momento del control, el colectivero trasladaba un total de 25 pasajeros procedentes de la provincia de Entre Ríos y que tenían como destino llegar a la terminal de ómnibus de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. El test de alcoholemia le dio al conductor 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Tráileres y casas rodantes deberán circular con patente. A partir del 1 de abril, los tráileres y casas rodantes categoría 01 podrán circular únicamente con una placa de identificación metálica otorgada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. La placa se otorgará una vez certificado y corroborado que son seguros para la circulación por la vía pública. Ya no estará permitido circular con la placa denominada como patente 101. Ahora al mediodía vamos a hablar de economía y vamos a centrarnos en lo que está sucediendo en estos momentos con el dólar que continúa en baja. Vamos a analizar esta situación de la mano de Nahuel Amore, que ya está aquí en estudio con nosotros. Bienvenido, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, para hablar de un tema más que importante, siempre viene bien conocer un poco más respecto del comportamiento del dólar en nuestro país. ¿Qué está sucediendo ahora? Sí, es siempre una referencia respecto del estado de situación de la economía y las finanzas en la República Argentina. El dólar blue que está teniendo durante los últimos días una baja que suele ser llamativo teniendo en cuenta el contexto de las semanas anteriores, de los meses previos, que se venía recalentando, que generaba mucha preocupación, incluso llegó a estar muy cercano a los 223 pesos en la Argentina. Sin embargo, hoy bajó y está en 205 pesos. Justamente da cuenta de un estado de situación que hay varios factores que están incidiendo, para lo cual este dólar blue, que no deja de ser informal y legal, es un estado de referencia del estado de situación. Con una placa, si te parece, repasemos el estado comparativo de cuáles son los distintos dólares que tiene la Argentina y la referencia para tener en cuenta. Por lo menos ahora. El primero, dólar blue, hoy 205 pesos es la cotización que se conoció, bajó incluso un peso respecto a ayer que estaba a 206.
el dólar oficial está en 113 pesos. En este caso, el dólar oficial, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que viene paulatinamente creciendo poco a poco porque es la nueva política devaluatoria que tiene el gobierno, de ir acelerando la devaluación en cuanto a la cotización oficial. Tercer punto, el dólar mayorista comercial está en 108 pesos, es la cotización de hoy. Cuando uno analiza la comparación con el dólar blue, acá es la brecha cambiaria que, mientras sube el oficial y baja el blue, se achica esta brecha cambiaria, que era también otra de las preocupaciones del gobierno nacional, que incluso llegó muy cercano al 100% y sí, hoy está por debajo del 90%, esta diferencia de precios. Te hago una pregunta, ¿quiénes pueden acceder actualmente al dólar mayorista comercial? Fundamentalmente son las grandes empresas que realizan algún tipo de importaciones, obviamente con las cuestiones impositivas de por medio, pero son prácticamente muy pocos los sectores que acceden. Sí, y esto es un gran control que realiza el Banco Central para poder manejar cuestiones comerciales. Bien. El otro punto, el cuarto, es el dólar turista, 186 pesos está hoy. El dólar turista o dólar solidario que dice el gobierno es el dólar oficial más un 65% impositivo que compone el impuesto país más el anticipo de ganancias. Haces un 65% de impuestos que se recargan. Muy pocas personas pueden acceder al límite de los $200 diarios con esta cotización, que también tiene sus restricciones y está lógicamente por debajo del dólar blue. Sin embargo, el dólar turista sube. ¿Por qué sube? Porque sube el dólar oficial. Claro. Sube el dólar oficial más el impuesto, se va a 186. El otro dólar es el dólar MEP, que también lo repasamos. En promedio hoy es 198 pesos, pesos más, pesos menos. Estamos hablando de este dólar de tipo bursátil, que a través de operadores bursátiles se produce la compra técnica de compra y venta de bonos que permite obtener a las personas sin límites 198 pesos. Vos decías que son muchos los factores que intervienen para que se dé esta situación de baja en los últimos días, por lo menos del dólar blue. Exacto. ¿Cuáles son ellas? Y te voy a preguntar también en qué medida entra a jugar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que el gobierno tiene que llegar a un acuerdo específicamente para que esto no siga Es sin duda subiendo. el principal factor. ¿Por qué? Mientras las semanas previas había sido el motivo principal de aumento del dólar ilegal, que llegó a estar a 223 pesos, cuando no se sabía si se iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, hoy en día ya con un acuerdo con el staff técnico directamente con el fondo, es lógico pensar que tiene que retroceder ese precio y se da cuenta en la cotización. Ese es uno de los factores que inciden en esta baja, de algún modo también de las expectativas de la gente de dolarizarse, porque justamente inciden otros dos factores a la hora de tener en cuenta el contexto. Por un lado, la suba de tasas de interés que ya aplicó el Banco Central, sobre todo para plazos fijos, que llegó a un 41,5% mensual, pero que cuando uno lo va renovando es una tasa real efectiva que llega al 50% aproximadamente. ¿En qué incide que suba la tasa de interés? Que la gente que tiene pesos y puede llegar a realizar algún tipo de compra ahorro no se va al dólar, sino que se resguarda al menos en los plazos fijos y va evaluando mes a mes en qué situación se encuentra. Obviamente es una cuestión muy particular de cada uno de ellos, donde teniendo una tasa de interés un poquito más elevada, prefiere alejarse del dólar e ir al plazo fijo. Ese es otro de los factores, lógicamente, que está incidiendo. Y el tercero, también, y que lo mencionamos, es poco a poco esta tendencia devaluatoria que está teniendo el gobierno, haciéndole caso al Fondo Monetario de ir subiendo la cotización oficial. Es una referencia que también va marcando el Banco Central ahora a la hora de decir hay que reconocer el atraso cambiario en cuanto a la cotización oficial, de este modo. La mayoría de los argentinos y argentinas, ¿a cuál de todos estos dólares y a qué precio del dólar puede acceder mayoritariamente? Sí, hoy en día prácticamente la gente accede sin límites al dólar blue. Sin embargo, cuando uno ve las grandes operaciones, no es grande el volumen que se maneja por dólar blue. Hay cada vez más mayores interés en otro tipo de dólares. El dólar MEP ha sido el que más ha crecido. Porque si bien vos necesitas de un operador bursátil, como en este caso de Leiva Hermanos, que funcionan de intermediarios para poder acceder al dólar bolsa, permite que simplemente desde una computadora, creándose una cuenta comitente, que es una cuenta especial donde intervenís y le das la potestad también a estos operadores bursátiles de que te puedan comprar el dólar MEP,
hace que mucha más gente, estando simplemente atrás de la computadora con un celular, en pocos días se puede hacer sin límites de este tipo de dólares, que lógicamente está por debajo del dólar blue. ¿Y es posible que continúe bajando? Por último, te consulto. Algunos analistas dicen que no bajaría mucho más. ¿Por qué? Si bien hay acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente el límite sigue siendo el proceso inflacionario. Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo y una pérdida de valor de nuestra moneda que hace que sea un límite esta referencia mínimamente de un 50% de inflación anual, que hace que el dólar tampoco pueda bajar mucho más, teniendo en cuenta, obviamente, el contexto económico-financiero de nuestro país. Nahuel Amore